botoncito, no lo toquen para que así la grabación permanezca. Entonces vamos a empezar a hablar acerca de la clasificación de los números. Quiero comenzar indicando, antes de comenzar la exposición de los números, quiero indicar de que nosotros somos seres que comenzamos teniendo la matemática de forma innata. Hay estudios que señalan que nosotros tenemos, cuando somos bebés, cuando estamos saliendo del vientre de nuestra madre, hay estudios que pueden señalar que nosotros tenemos conocimientos, por ejemplo, en cantidades. Poder reconocer entre 1, entre 2, entre nada y entre mucho, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esas capacidades numéricas y matemáticas desde el inicio. Conforme va pasando el tiempo, pues puede suceder que se vaya perdiendo algunos conceptos específicamente. Por ejemplo, también los animales, se ha notado también que, por ejemplo, en este caso, las leonas pueden tener esos atributos porque cuando van a cazar, precisamente pueden observar cuando hay uno, cuando están, o cuando hay varios, ¿verdad? Que ellos pueden tomar la situación para saber si atacar o no atacar. Entonces, ahí es la situación donde ellos tienen. Por eso les digo de que la matemática nosotros la tenemos incluida en todos los aspectos. Y otra cosa más que quiero señalar es que no consideremos solamente que la matemática son números. La matemática es mucho más que esto. Que las demás ciencias utilicen las matemáticas como herramienta es muy distinto, pero la matemática es mucho más que números. Inclusive, ustedes se van a dar cuenta que mientras van avanzando de las matemáticas, ya no se observa tanto ¿cómo se llama? Los números, sino que ya se empiezan a ver más abstracciones. Y es porque entre la matemática también está la lógica, está diferentes tipos de razonamientos. Inclusive, pues la matemática está inmerso en muchas cosas. Bueno, vamos a hacer la clasificación de números. Entre los números vamos a tener los números reales, los imaginarios, los complejos, que esos son la clasificación de números que tendríamos como primaria. De los números reales hay otras clasificaciones más que podemos tomar en cuenta, que estarían los enteros y las fracciones. Entre los enteros hay positivos. Está el cero, que el cero es el único número que no tiene signo, y están los negativos. Y entre las fracciones tenemos las partes comunes, las fracciones comunes y las fracciones decimales. Ambos tienen su clasificación de positivos y negativos. Vamos a ver, positivos y negativos. Bueno, miren, no se preocupen por estar copiando porque yo voy a mandar el PDF de esta clase, así que ustedes pueden enfocarse a prestar atención, que es lo que a mí me interesa. Quiero señalar que también está entre las clasificaciones de los números, están los números naturales. Los números naturales fueron concebidos porque son los números que se pueden visualizar en la naturaleza. Y ahí surge una situación, porque hay algunas personas que clasifican los números naturales incluyendo el cero, y hay otros matemáticos que no incluyen el cero entre los números naturales. Entonces, entre las diferentes situaciones señalaban que
no incluían al 0 entre los números naturales, porque la nada pues no se puede visualizar en la naturaleza, entonces no se podrían pertenecer en esa clasificación de los números naturales. Y es por eso que se empezaron a surgir estos estudios de los números naturales. Nosotros sabemos muy bien, y por lo que ustedes han visto en sus clases, solo voy a tomar una línea aquí, que los números naturales empiezan a surgir, como les vuelvo a repetir, hay algunos que incluyen el 0 y otros que no. Entonces, entre los números naturales, bueno, aquí tenemos hasta llegar hasta infinito. En mi concepción, yo tampoco lo incluiría entre los naturales el 0, pero hay matemáticos que tienen sus posturas y créanme que hay algunas situaciones muy interesantes que se han familiarizado a partir de esta situación. Inclusive si ustedes leen, van a encontrar que hay bastantes problemas que han surgido a través de esto, inclusive hasta se han provocado un poquito de guerras. Entonces, nosotros decimos que los naturales, por lo menos yo no lo incluyo, estaríamos hablando de los números que se pueden ver en la naturaleza. Sería bueno tener consideraciones propias acerca de estos números. Entonces vuelvo a señalar que estos serían los números naturales. Entonces, después del surgimiento de los números naturales, también empezaron a existir los enteros, que era una clasificación más grande de esto. Y aquí incluían a todos los números que fueran enteros, tanto positivos y negativos, incluyendo el 0. Entonces vamos a colocar aquí que estos serían los números reales. Entre los números reales, pues ustedes van a saber que hay diferentes formas de trabajarlos. Entre las operaciones que se trabajan acá tenemos las operaciones básicas, que ya sabemos cuáles son, que estarían la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero entre la situación de estas operaciones básicas, hay sinónimos que se van utilizando para poder utilizar estos términos. Por ejemplo, a la suma también se le utiliza el término de adición. Y a la resta, subtracción. A la multiplicación como producto. Y a la división como cociente. Y hay diferentes formas y quiero aprovechar para ir cambiando algunas situaciones que nosotros hemos aprendido desde que nosotros estábamos en primaria, porque cuando empezamos a trabajar números, los números reales, nosotros teníamos problemas porque a nosotros se nos enseñaron con muchos recursos mnemotécnicos. Y quiero enfatizar, los recursos mnemotécnicos son ideas que se utilizan para mejorar la memoria. Por ejemplo, ustedes se recordarán que cuando nosotros aprendíamos a operar, muchos se nos enseñó de esta manera. Signos iguales se suman y se copia el signo de la operación. Signos diferentes se restan y se copia el signo del número mayor. Pero estos conceptos realmente tienen bastantes problemas y es una complejidad muy grande atreverse a utilizar estos recursos mnemotécnicos. Y es por eso que quiero que vayamos modificando esta situación. En el caso de las operaciones aritméticas, comenzando en esta situación, vamos a ver diferentes formas y diferentes técnicas para poder trabajar con los números reales. Vuelvo a señalar, porque es muy distinto que yo sume dos números reales
Porque, por ejemplo, dos números naturales puede ser 2 más 3, que me da 5. Estos serían naturales. Estamos tomando los números positivos, que estarían en la clasificación de los números naturales. Pero cuando yo estoy hablando de los reales, puedo tener sumas de esta manera. ¿Por qué? Porque hay dos números que están entre los números reales. El -2 está entre los números reales, observe. Y el 8 también estaría entre los números reales. Entonces, ¿cómo operaríamos esta situación sin utilizar esa idea que se nos enseñó en el colegio? Fíjense, les voy a comentar una anécdota. Yo, pues, por la misma situación de que se nos ha enmarcado mucho esta idea, yo cometía esos errores al inicio hasta que un alumno me hizo una observación que yo dije, ay, aquí está, ahí está señalando él un error, pero es porque yo lo dije así. Por ejemplo, nosotros decíamos, por ejemplo, vamos a utilizar esto. Nosotros decíamos, signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. Ahora, yo cuando fui con el alumno, fui y encontré que él colocó esta respuesta, 2 positivo. Entonces yo le dije, ¿y por qué colocó 2 positivo? Ah, porque usted dice que los signos diferentes se restan y se copia el signo del mayor. Y entre 1 y -3, el más grande es el 1. Entonces, por eso es lo que les estoy comentando. Ahí fue donde dije, aquí hay un error en estas ideas que se nos han estado enseñando. Por eso esos recursos mnemotécnicos los tenemos que ir adecuando para que no tengamos estos errores. Obviamente el resultado es -2. Yo voy a enseñar algunas técnicas que pueden facilitar la enseñanza de esto. Voy a comenzar, hay una técnica que inclusive lo aprendí con mis mismos estudiantes cuando yo daba clases en colegios, en institutos, y era la siguiente. Ellos les decían que en el colegio le llamaban la técnica del gusanito, decían eso. Entonces, podemos ir comenzando con esta situación para que los alumnos vayan comprendiendo la idea y no se vaya confundiendo los conceptos que nosotros hemos utilizado con los recursos mnemotécnicos. Entonces, miremos, pues. Si nosotros vamos a saber que los números que están a partir de 0, vamos a colocar desde el 0 hasta infinito, estos son todos los números que van de izquierda a derecha. Todos estos números son llamados los mayores. O sea, en este caso 6 es mayor que 5, 6 es mayor que 4, pero también estamos diciendo que 2 es mayor que 0, que 2 es mayor que -1, que 2 es mayor que 5 porque él está a la derecha y estos números están a la izquierda. Esto nos lleva a pensar en la parte contraria, que los números que están de derecha a izquierda van a ser los menores. En este caso, -3 es más pequeño que -2 porque él está a la izquierda y -2 está a la derecha. Por eso es de que sabemos de que los números que están hacia nuestra izquierda son menores a los que están a la derecha. Son primeros conceptos que nosotros tenemos que saber y tener muy presentes. Entonces, por ejemplo, si a mí me dijeran, sume los siguientes números reales. Sumar los siguientes números reales. Por ejemplo, la primera va a ser 4 más 2. Más 4 más 2. La segunda va a ser más 4 menos 5. Porque esos son números reales. El -5 es un real. Inclusive yo lo podría poner como de esta manera. -3 más 7. -2 menos 1, por ejemplo.
Entonces, vuelvo a repetir, hay que saber si ustedes van a utilizar los recursos mnemotécnicos, pues intentemos utilizar los recursos que no traigan confusiones a nuestros estudiantes. Entonces yo lo que les sugeriría es que tomemos el primer número. Por ejemplo, el primer número lo vamos a ubicar en la recta. Solamente vamos a colocar más números aquí para... Sabemos de que esto llega a la idea de infinito. El infinito no es un número, es la idea de que nunca terminamos. Entonces vamos a ubicar primero el número, el más 4. El más 4 está ubicado acá. Y si el siguiente número es más 2, nos movemos hacia los mayores. Y si es negativo, nos movemos hacia los menores. Entonces, que en este caso, como decimos más 4 y más 2, nos vamos a mover 2 unidades hacia la derecha porque es positivo el 2. Nos movemos hacia los mayores. Por eso nuestro resultado lo podemos afirmar que es el más 6. Muy bien, tal vez lo que voy a hacer para esta situación es ir cambiando de color para que ustedes tengan en consideración este aspecto. Voy a utilizar el rojo para el siguiente. Para el siguiente, si ustedes observan, tenemos el más 4 como primer número, lo vamos a ubicar nuevamente. Pero si observan, tenemos el menos 5, o sea que nos vamos a mover menos 5 veces a la izquierda, porque acá están los menores. Entonces nos vamos a ir 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, este sería nuestro resultado. Miren, aquí ya estamos quitando esa concepción de decirle al alumno es que signos diferentes se restan y se coloca el número mayor, el signo del número mayor. Porque aquí tenemos el problema que 4 es mayor que menos 5. Entonces tendría que ser un signo positivo si le enseñamos con esa idea a los estudiantes. Ahí estamos cometiendo un error. Entonces, la idea que nosotros vayamos haciendo es que los estudiantes vayan comprendiendo, ellos vayan observando y sacando sus conclusiones, pero no influya usted con esos recursos que pueden causar muchos problemas. Miremos acá tenemos el menos 3 más 7. Vamos a ubicar el menos 3. El menos 3 está en esta posición. Y ahora nos vamos a mover. ¿Cuántas unidades dice acá? 7 unidades. Y como es positivo, nos vamos a mover hacia los mayores. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Miren en dónde cayó el resultado. Sería en más 4. En más 4. Y por último, miremos estas situaciones. En el caso de aquí, vamos a colocar esto con color verde. El primer número está en menos 2, o sea, lo vamos a ubicar acá. Y dice que nos vamos a mover ¿cuántas unidades hacia dónde? A ver, alguien que me diga. Una unidad hacia la izquierda, Alex. Así es, exactamente. Una unidad hacia la izquierda, o sea que nuestro resultado va a ser menos 3. Entonces, miremos. Aquí ya tenemos nuestros resultados. Están correctos, no hay ningún problema. Solamente, pues, póngale usted bastantes operaciones a sus estudiantes para que ellos vayan interactuando y observando qué puede suceder. En este caso, yo no les diría que utilicen los términos, si quieren utilizar los términos, pero mejorados. Podríamos decir de la siguiente manera, y miren cómo lo estoy mencionando, porque no estoy diciendo signos iguales. Miren, pues, números con igual signo que aumentan en la magnitud del número, conservando su operación. Miren, aquí tenemos cuidado con los términos que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo en magnitud, y este término de magnitud nos va a cambiar mucho la idea. Porque si yo tengo 5 y tengo menos 5, cuando yo me refiero en magnitud, estoy hablando del número.
estoy hablando del número sin tomar en cuenta su signo. Entonces, este término de magnitud es el que, ¿cómo se llama? El que nos va a ayudar a diferenciar si ustedes quieren seguir utilizando este recurso mnemotécnico. Pero hay que tener mucho cuidado, porque nosotros hemos enseñado esta situación, pero vuelvo a repetir, tenemos muchas complejidades con esta situación. Miremos, números que son un signo contrario, disminuye su magnitud conservando el signo del número de la magnitud más grande. Ahí todavía no me convence la situación en cuanto a utilizar los recursos mnemotécnicos. Vuelvo a repetir, no estoy muy a gusto con utilizar los mismos recursos mnemotécnicos, pero estoy utilizando algo que puede mejorar ante la concepción que se ha señalado. Porque vuelvo a repetir, en este caso, si nosotros tenemos dos números, en este caso que tenemos el mismo signo, lo que hace es aumentar el número, aumenta la magnitud del número y se conserva el signo de la operación, si lo miramos de esa manera. Pero sería el signo del número realmente. Ahora, si nosotros miramos cuando tenemos operaciones con signo contrario, se va a disminuir la magnitud del número, pero va a conservar, si lo miramos nuevamente con los recursos mnemotécnicos, el signo de la magnitud del número más grande. O sea, en este caso, si hablamos de magnitud, no estoy hablando de menos 5 ni de más 4, estoy hablando del 5 y del 4, por eso llamamos magnitud. Entonces estaríamos hablando que conservaría el signo del negativo. Pero vuelvo a repetir, yo sugeriría tratar de que no utilicemos estos recursos mnemotécnicos que realmente pues, pueden tener bastantes falencias. Yo sugeriría inclusive utilizar esta técnica que le llaman el gusanito, que puede favorecer. Y mientras el estudiante va encontrando patrones, pues él va a construir su idea, pero no utilicemos esa situación para fallar con los estudiantes. No le quitemos esas ideas. Ya cuando estamos trabajando con números reales, se nos van a presentar números donde no solamente son de dos términos, podemos tener bastantes números como estos que tenemos aquí. ¿Y cómo podríamos enseñarle a los estudiantes de esta manera? Bueno, podemos separar a los positivos y a los negativos, que esta sería una forma importante para poder separarlos. Vamos a ver, vamos a separarlos aquí. Entonces, ¿cuáles serían los signos positivos? Estaría el más 6, el más 3 y el más 10. Esos serían nuestros números positivos. Y los números negativos tenemos el menos 5, el menos 3 y el menos 5. Entonces, ¿con qué fin estamos haciendo esto? Porque nosotros sabemos de que cuando operamos magnitudes con el mismo signo, pues ya sabemos que los números van aumentando. Entonces, ya sabemos de que los números aquí van a aumentar. Entonces, si yo les digo cuánto sería más 6, más 3, más 10, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuánto? 19. Así es. Ahora miremos en cuanto a los números negativos. Menos 5, menos 3, menos 5. ¿Cómo nos quedaría? Menos 13. Así es. Ahora miremos
Ya cuando tengo los dos resultados, entonces yo ya le enseño al chico, bueno, ya tiene dos resultados, ya puede operar como hemos venido trabajando aquí. ¿Cuánto sería más 19 menos 13? ¿Cuánto nos quedaría? Más 6. Así es. Miren, nosotros sabemos de que más adelante nosotros vamos a explicarle al niño que cuando el resultado es positivo, no hay necesidad de colocarle el signo. Pero mientras se está aprendiendo esto, enseñémosle utilizando estas operaciones para que él tenga una concepción acerca de esto. Yo quisiera preguntarles a ustedes, en cuanto a lo que estamos viendo acá, ¿cuál creerían ustedes que sería la diferencia entre la suma y entre la resta? Porque aquí, si yo les señalo esto, todos estos son sumas de números reales. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar la suma de los números reales con la resta de los números reales? A ver, alguien que tenga una idea. ¿Alguien que tenga una idea? O que surja, inclusive no se preocupe si usted tiene algunas equivocaciones, la idea es que vayamos aprendiendo, pero pueden decir sus apreciaciones. ¿Cuál sería la diferencia entre una suma de números reales y una resta de números reales? Quizás ahí sí habría que tomar en cuenta directamente el signo de la resta. Y bueno, mire pues, Con relación al número real, si es positivo o negativo, mire pues. tiene algo que ver Mire pues. Miremos en el caso de la resta. Yo voy a hacer una pausa con la suma y con las operaciones indicadas, porque aquí tenemos operaciones indicadas de suma y de resta, en esta operación que tenemos aquí. Pero aquí tenemos números de sumas, de suma de números reales. Miremos en la resta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le dijera de 4 restar 2? ¿Qué es lo que nosotros hacemos aquí? Pues colocamos 4 menos 2. Aquí tengo el 4 que es positivo y acá tengo el 2 que es positivo. Pero esta palabra restar me cambió el signo de este, miren. O sea que en este caso sería 2, porque ¿qué pasaría si yo tuviera de 4 restar menos 2? ¿Cuánto sería aquí? Aquí estamos hablando de dos números reales. Está el más 4 y está el menos 2. La palabra restar cambiaría nuevamente nuestro signo. O sea, aquí sería como que tuviéramos menos 2. Y nosotros, pues ya le diríamos al estudiante que realmente sería el inverso del signo que tenemos acá. Por lo tanto, lo que nos quedaría acá es más 6. Entonces, miremos la diferencia entre la suma de los números reales que tenemos aquí y la resta de los números reales que tenemos acá. O sea, en este caso vamos a tener un cambio entre los números que están después de la palabra restar, que vamos a ir utilizando. No sé si está claro esto, ¿hay alguna duda? ¿Está todo claro? Pues por mi cuenta sí. Muy bien. No sé si los demás, porque solo uno habla. Por mi cuenta sí, está bien. Muy bien, excelente. Vamos a ver, quiero que intentemos hacer esta operación. Sugiero a los niños pues, que les enseñen separando. Nosotros lo podemos hacer mentalmente.
Pero los niños tienen que visualizar, los estudiantes tienen que ir visualizándolo de forma de primera manera. A ver, ¿cómo nos quedaría esta operación? ¿Qué haríamos? Separar los positivos y los negativos. Muy bien, miremos los positivos y los negativos. A ver, ¿cuáles serían los positivos? Más 7, más 6 y más 8. Más 8. Muy bien, ahora los negativos. Menos 3 y menos 2. Y menos 2. Muy bien, los resultados de estos, ¿cuáles serían entonces? De los positivos más 21 y negativos menos 5. Menos 5. Y aquí podemos ya trabajar directamente con estos valores. Más 21 menos 5, ¿cuánto nos daría de resultado? Más 16. Más 16. Excelente. Muy bien. Vuelvo a señalar que aquí necesitamos que el niño vaya observando estos patrones. Vamos a ver, ya después ya le podemos ir diciendo al alumno de que si el primer número no tiene signo, se va a asumir que el signo es positivo. Vamos a colocar esta operación y para ir practicando y así vamos avanzando con otro tema. Vamos a avanzar con la resta para que así no nos quedemos solamente con la suma de números reales. A ver, ¿cuánto nos daría esta operación? Quiero que ustedes lo intenten y pueden mandar fotos aquí al chat para visualizar el resultado que nos va a quedar. Y a ver, ¿alguien ya tiene el resultado? Así me van indicando. Ajá. ¿Quiere de los resultados por separado o el resultado final? El resultado final, si lo tuviera. Bueno, según yo ahorita que lo quise rapidito, son 132 positivos. 132. Vamos a observar. Vamos a ver los positivos. Estaría el 59, el 108, el 315. Bueno, algo que sería también fabuloso para que el estudiante lo viera es que colocáramos por cuadrito los valores, ¿verdad? Que así el estudiante aprende a hacer las sumas, porque créanme que hay varios errores en cuanto a las sumas que se han hecho por estudiantes, porque cruzan las decenas con las centenas y hay bastantes errores. Entonces es importante que se vaya colocando con el orden que se tiene. Por ejemplo, aquí sería menos 42, menos 104,
Acá sería 136 y menos 48. Vamos a ver, vamos a hacer las operaciones. Ya sabemos de que acá son positivos y no tiene signo. Ya le dijimos al estudiante que son positivos. Entonces, 9 más 8 más 5, ¿cuánto nos quedaría? Son 22. Ah, bueno, ya llevamos 2. 1 más 5 más 2. 8. 8. Y 1 más 3, 4. 4. O sea, serán más 408. Ahora miremos acá. ¿Cuánto nos quedaría la suma de menos? Vamos a sumar las unidades de estos negativos. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Aquí quedaría menos 20, ¿verdad? Quedaríamos negativos. Que el 2 negativo. Ahora sumemos las decenas de los negativos. 2, 4, 0, 3 y menos 4. ¿Cuánto nos daría? 13. Ajá. Llevamos 1 a la centena. Sumemos las centenas. 1 más 1 más 1. 3. Sería menos 3. Menos 3. Bueno, entonces yo lo que les sugiero es que la magnitud del número más grande lo coloquemos arriba y la magnitud del número más pequeño lo colocamos abajo. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? 482 menos 330. Más 152. Más 152. Excelente. Entonces, ahí estamos aprendiendo formas para poder enseñar estas situaciones. Ahora, antes de pasar a la resta, quiero comentar de que hay otras formas que ustedes pueden utilizar para hacer las sumas con los chicos. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar colores. Voy a hacer, ustedes pueden hacer algunos rectangulitos para que les ayuden con los chicos y van colocando estos rectangulitos para señalarles de que los valores que son rojos pueden ser positivos. Ustedes eligen si son positivos o son negativos. Ustedes lo eligen. Pero la idea es que el niño vaya captando la situación. Yo en este caso voy a tomar los rojos como positivo y los azules como los negativos. Entonces vamos a ver. Aquí serían los números positivos. Vamos a poner mejor en lugar de poner el signo. Números positivos, los rojos y los negativos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera más 3 y menos 2, bueno, entonces yo ya sé que al niño yo le puedo ir enseñando. Bueno, entonces vamos a colocar 3 de estos, ¿eh? Vamos a ir colocando 3 de estos. Y al menos 2 vamos a colocar 2 de estos. Entonces vamos a colocar 2 de estos. Y entonces yo voy a quitar los iguales. Por ejemplo, voy a quitar, no voy a borrar porque si no en el PDF no va a salir, pero voy a quitar este con este, voy a quitar los que son iguales con diferentes colores y así el resultado que me quede aquí va a ser lo que me queda. Como dije que el rojo es positivo y me quedó una unidad de estos rectangulitos, yo sé que mi resultado es más 1. Lo mismo sucede con los negativos. Miremos qué pasaría si yo pongo al estudiante a hacer este tipo de operaciones. Por ejemplo, que yo le diga, a ver, sumemos más 3 menos 4, por ejemplo. Entonces venimos, tomamos estos valores y vamos a colocar 3 para que el estudiante lo vaya observando. Y como acá tenemos los negativos que son 4, entonces voy colocando 4 negativos. Entonces usted le dice al estudiante, bueno, los que sean
de diferente, y que tengamos uno rojo y uno azul, lo vamos a ir eliminando. Por ejemplo, este se elimina con este se elimina con este se elimina con este. Y entonces nosotros decimos, ¿cuántos nos quedaron? 1, pero ¿de qué color es? Azul. ¿Y qué significa esto? Que es 1 negativo. Que es otra forma en que nosotros le podemos ir enseñando al estudiante. También utilizar otras técnicas como el deber y para que ellos lo vayan relacionando con cosas lógicas. Por ejemplo, si sumas, si tenés, es positivo, y si debes, es negativo. Por ejemplo, ustedes les pueden decir al estudiante, si tenés 10 quetzales, pero debes 11 en la tienda, ¿cuánto te queda? Bueno, entonces el niño va a pensar, bueno, si tengo más 10. Y si debo 11. Entonces, bueno, si yo pago los 10, voy a quedar debiendo 1. Por lo tanto, mi resultado es que voy a deber 1. Recordemos que el deber es negativo y el tener es positivo. Cositas así son importantes para que los estudiantes vayan analizando cómo ir relacionando esto de los números reales. No sé si hay alguna duda en cuanto a lo que hemos estado trabajando el día de hoy. No, licenciado, todo muy bien. Muy bien. Entonces vuelvo a repetir de que la idea de todo esto es que nosotros vayamos aprendiendo diferentes formas de poder compartir las clases, que ese es el trabajo que nosotros debemos de tener. Ahora, pasando al tema de la resta. Yo les estaba comentando de que si vamos a restar números reales, hay que tomar en concepción el concepto de resta. Y en el caso de concepto de resta, aquí nosotros tenemos que tomar en consideración qué significa una resta. ¿Cómo puedo tomar en consideración una resta? Entonces, en este caso, la resta, nosotros vamos a tomarla como lo contrario a la operación que se nos está diciendo. Por eso es de que la resta es una operación inversa a la suma. Por ejemplo, o sea, si yo estoy diciendo que voy a restar dos objetos, como en este caso, entonces, miremos en el caso de la suma. Si yo voy a utilizar la operación resta, lo que va a utilizar es lo inverso que yo hacía en la suma. O sea que si yo, por ejemplo, si tuviera de 7 restar menos 11, entonces yo sé que en la suma sería prácticamente operar estos valores. Ahora en la resta sería lo inverso, cambiar esta operación. O sea que aquí sería trabajar con estos números, que sería más 18, nuestro resultado. O por ejemplo que nos dijeran de menos 7 restar menos 4. Entonces aquí tendríamos menos 7 y lo inverso a menos 4, ya sabemos de que es más 4. Entonces aquí ya operamos y ya sabemos que nuestro resultado va a ser menos 3. Esa sería la diferencia entre la suma y resta. No sé si quedó claro la diferencia entre suma y resta. ¿Sí? Bueno, entonces, miren pues, vamos a seguir trabajando esto el siguiente día. Mañana voy a estar trabajando álgebra. Entonces, para los que gusten estar, yo voy a estar mandando los archivos tanto, y vamos a colocarle el nombre, voy a ponerle como nombre Pronacom. Y voy a estar mandando el PDF de una vez al
para que ustedes puedan ir observando este tipo de operaciones. Entonces, yo ahorita lo voy a enviar ¿cómo se llama? El PDF de una vez con ustedes. Vamos a ver. Vamos a ver si ya lo guardo en... Aquí está. Entonces, este sería el día 1 de lo que estamos trabajando. El día de mañana vamos a continuar observando otros temas más. Y pues obviamente este video yo lo voy a estar